¿Qué pasa si combinas supersoldados en servoarmaduras, gángsters, el club de la lucha y un terrible problema de paternidad? Entonces tendremos a la 16ª Legión, los hijos de Horus, la legión más grande, más letal y más poderosa de entre las 20 legiones, bueno, 18. Eran casi los favoritos del propio emperador, pues iban con él en casi todas las campañas y sus honores fueron tales que su primarca, Horus Lupercal, sería el consagrado con el título de Señor de la Guerra, escogido por el propio emperador. Parecía que nada los iba a detener hasta que la debacle sucedió. Su primarca y ellos traicionarían al imperio y desatarían la mayor guerra civil registrada en la historia de la humanidad, la herejía de Horus. Con eso, ¿qué tal si iniciamos con su historia? Las queridas guerras de unificación, hogar de todas las legiones en sus inicios. La 16ª Legión serían reclutados de dos lugares en específico: los clanes cazadores de la cuenca Putriana y los barrios bajos de la subplaca Samsatiana. Que si soy honesto no sé de dónde serían estos sujetos, pero sabiendo que en esas épocas existían ciudades enteras flotantes que vagaban por tierra o ciudades terrestres que hacen exactamente lo mismo, podemos suponer que venían de esos lugares, o simplemente de naciones posteriores que estaban en donde se suponía debían estar los océanos. De todas formas, se reclutaron de ahí porque se consideraban como lugares duros para vivir y nacían hombres despiadados e independientes. Eso, juntando con su semilla genética y los procesos de conversión, hicieron de ellos una legión que sería clave para asaltos rápidos y exitosos. Su primera gran victoria sería la primera batalla de la Gran Cruzada, más específicamente en la campaña solar contra las genetistas Selenar de Luna, donde al derrotar a las genetistas, estas dijeron que por favor se llevara a sus lobos, y al parecer les gustó ese nombre y se quedó, así teniendo su primer nombre de legión: los Lobos del Emperador. ¡Alto, alto, 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 alto! Lois, este no es mi vaso de Batman. ¿Qué? ¿Creían que era el otro? No, todavía no. La legión sería la primera de todas en la que prácticamente serían liderados por su primarca desde el inicio, pues encontrarían a su primarca casi una década después de iniciada la cruzada en el planeta de Cetonia o Cetonia, un planeta del que, y cito, un nido de serpientes enroscadas en la oscuridad que sería mejor destruir. Y es que estaba llena, sino gobernada, por pandillas que querían a Necromunda, un paraíso para vivir. Ahí estaría el primer hijo del emperador, el futuro señor de la guerra, Horus Lupercal. Ahí, el propio emperador le daría la bienvenida y le daría el mando de su legión, del que llamaría oficialmente como los Lobos Lunares, en honor a su primera victoria en la cruzada. Desde ahí, Cetonia sería su mundo de reclutamiento exclusivo. Durante los primeros 30 años, él, su legión y el emperador habrían forjado una relación casi familiar, teniendo grandes victorias juntos, como por ejemplo la mítica batalla de Gorro contra los orcos. Sin embargo, esta relación no duraría para siempre, pues el emperador encontraría el resto de sus hijos cada vez que pasaban los años. El propio emperador le daría el mando directo a las demás legiones hasta encontrar a sus respectivas primarcas, dándole una gran responsabilidad y al mismo tiempo una gran confianza a él y su legión, por lo que de manera conjunta se esforzaron para enorgullecer a su padre. Gracias a eso ganó mucha experiencia, del que ganó elogios de no solo el emperador, sino de sus hermanos. Él y su legión eran todo lo que un marine espacial debía ser. Después de todo, eran los mejores entre todas las legiones, la que más mundos trajeron al redil, ya de manera pacífica, con política o a la fuerza. El punto máximo de su gloria sería la mítica cruzada de Ulanor, que para muchos historiadores es considerada como el punto final de la Gran Cruzada, y los Lobos Lunares se convertirían en la legión más grande y poderosa, con más honores que todos y con la mayor confianza del mismísimo emperador, tanto así que sería Horus Lupercal quien recibiría el título de Señor de la Guerra, así teniendo bajo su poder el control casi total de las legiones y demás fuerzas del ejército imperial, fuerzas del Mechanicus y demás. Todo esto porque él tenía otro proyecto más importante y antes de irse le sugirió que cambiara el nombre de su legión, un nombre que él mismo debía dar. Al principio se negó, pero Sanguinius le convenció que lo hiciera, y así cambiaría el nombre a los Hijos de Horus, un nombre que el emperador le sugirió. Así repintaron sus armaduras de blanco grisáceo a uno verde grisáceo jade. Sin embargo, fue ahí que su debacle iniciaría, pues no mucho tiempo después del triunfo de Ulanor ya se respiraban aires de ¿qué pasaría después? Ya saben, la Gran Cruzada llegaría a su fin, ¿y qué sería de él y su legión? Y todo eso empeoraría en la luna de Davin. Ahí, Horus sería herido y curado usando poderes disformes y tendría visiones del futuro.
un futuro en la que él, la mitad de sus hermanos y sus respectivas legiones serían olvidados y muchas veces odiados, y el resto serían glorificados y peor aún, el emperador deificado. Horus sería convencido de que el emperador los traicionó a ellos y comenzarían los preparativos de la herejía. Corrompería a la mitad de sus hermanos, una mayoría considerable del ejército imperial y la mitad del propio Mechanicum, y con la atrocidad de Isstvan III y la masacre del desembarco, iniciaría por fin la herejía de Horus. No me voy a explicar todo eso porque daría para tanto video que no me darían abasto, pero debemos tener en cuenta que la misma tuvo mucho éxito. Horus y su legión eran la columna vertebral de las fuerzas traidoras, teniendo varias victorias, pero también derrotas catastróficas en el camino. Sin embargo, muchos de sus ahora aliados completamente caóticos eran más percibidos como una carga que como una ventaja, y eso le pasaría factura en el asedio de Terra, donde se veía una clara victoria, tanto que ya la propia legión veía a Horus Lupercal como un dios. Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo. Sin embargo, tuvieron muchos problemas, tanto que invitó al emperador a luchar en un combate singular del que, muy resumido, el emperador ganaría pero muy a duras penas, y la legión, al saber la pérdida de su primarca, huirían al ojo del terror, pues ellos eran prácticamente la única legión coherente que quedaba, y los lealistas ya estaban por recibir refuerzos fresquitos. Después de la herejía, todos buscaban algún culpable del fracaso de la guerra, y los hijos de Horus eran básicamente el blanco perfecto. Ellos con una autocompasión colectiva tan grande que ni nuevo líder tenían a estas alturas, pues si Horus falló siendo el mejor de todos, ¿quién podría tener éxito en algo que él fracasó? Es en esos momentos que la guerra de las legiones comenzó, porque los hijos del emperador querían más esclavos y los hijos de Horus parecían los más vulnerables y lograron robarse el cuerpo del propio Horus. Este hecho catastrófico prácticamente rompió a la legión, haciéndola en efecto la primera y hasta ahora única legión de antaño en disolverse. La legión ahora inexistente se separaría en varias partidas de guerra, muchos antagónicos, otros se unirían a otras legiones del que muchos buscarían seguir el legado de su padre genético y otros tomaron un rumbo muy distinto, pero eso será historia para después. Los hijos de Horus eran la legión más grande y poderosa, quizás no en números, pero con un total de entre 130.000 a 170.000, eran la cuarta legión por número, superado por los guerreros de hierro, ángeles oscuros y ultramarines. Pero de eso nada importaba, pues ellos eran sin duda los más experimentados, los más condecorados y básicamente eran los mejores. Uno de ellos valía de entre 2 a 3 de las demás legiones. De todas formas, en cuanto a organización mismo, no se diferencian mucho del resto, teniendo divisiones como capítulos, batallones y compañías, pero lo que más destacan son las dos organizaciones principales de la legión. En primera está el Morningval, la organización informal conformada por los 4 capitanes más importantes, pues eran los consejeros del propio Horus, donde discutían varios temas como la guerra, diplomacia, filosofía y una que otra reunión varia y demás. Estaban conformados de manera que tuvieran que ver las estaciones lunares. Tuvo varios miembros, pero los más importantes eran Ezekiel Abaddon siendo la luna llena, Tarik Torgadon siendo la luna gibosa, el pequeño Horus Aximan siendo la media luna y Garvin Loken, la luna nueva. La segunda de las organizaciones eran las logias de guerreros, basados en los cultos de los animales totémicos de Davin, algo que buscó que todas las legiones tuvieran gracias al patrocinio de los portadores de la palabra. Eran básicamente sociedades secretas donde cada miembro podía asociarse sin que la cadena de mando más grande lo dictaminase, y así poder hablar de ciertos temas sin que existiera algún tipo de consecuencias. Garvin Loken sospechaba de las mismas y sus sospechas resultaron ser ciertas. ¿Lo ven? Yo tenía razón. Entre sus unidades únicas tenían los escuadrones de ataque Reaver o saqueadores, la fuerza especializada de la legión. Estos eran el símbolo del cómo hacían la guerra, debido a la gran influencia que Setonia tuvo en ellos. Se especializaban en asaltos rápidos, donde inutilizaban a los enemigos matando a los líderes y acabando con el resto sin ninguna piedad. Eran literalmente sicarios por sí mismos, luchando más como individuos y no soldados. Eran análogos a los marines de asalto y sus sucesores los saqueadores, aunque es un poco polémico pues ambos comparten nombre con los de los amos de la noche. Armados con varias armas de poder, hacha sierra y varios tipos de pistolas de mano para ser lo más versátiles posibles. La gran mayoría morirían en la asedio de Terra, más específicamente en la Puerta Saturnina. Justaerin, la prestigiosa primera compañía y los máximos representantes del orgullo de la legión, eran la punta de lanza de Horus, pues iban directamente al corazón de los ejércitos enemigos, así decapitando la cadena de mando enemiga. Su nombre de Justaerin viene para honrar una de las bandas más poderosas de Setonia.
Sí, sería como si el gobierno tuviera una unidad del ejército llamada como Maras, Crips o el nombre de tu banda favorita. Como sea, la organización sería completamente aniquilada en la herejía. Unos 50 fueron eliminados por los Ángeles Oscuros para buscar tecnología Rangdan, y la gran mayoría, por no decir casi todos, en el muro saturnino en el asedio de Terra. Al ser básicamente la Guardia de Honor, usaban la mejor armadura para la época, el Terminator de patrón Catapracti, y las mejores armas que el Imperio podía ofrecer. También tenían una unidad de escuadrón de asalto llamada como Catulan, también haciendo honor a una banda de su planeta. Estos también eran parte de la primera compañía y eran básicamente marines veteranos de asalto. Durante la herejía crearían dos unidades nuevas, los emisarios oscuros, siendo la respuesta obvia de lo realmente complicado que se volvía a comandar una legión que cada vez caía más al caos, por lo que para asegurar cierto orden y unidad crearía esta unidad en caso de que Horus no estuviera para mandar directamente. Era más una fuerza diplomática, pues ellos representaban la figura de Horus, no solo en la legión misma, sino en el resto de legiones y fuerzas traidoras, por lo que eran lo más leales a la figura de Horus. Eran análogos a los capellanes y hasta de comisarios, pues no les temblaban las manos si veían actitudes poco favorables a la causa o deserciones. Es como un circo. Así es la política. Por último tenemos a los Luperci, hermanos del lobo en cetoniano, o según ellos los verdaderos guardias de honor. Horus era tan genial que no necesitaba una guardia de honor, pero de manera no oficial lo tenía. Los Gustairin era la primera generación y los Luperci la segunda. Eran marines poseídos por demonios y bastante mutados, creados después de la masacre del desembarco y teniendo su bautismo de sangre en la batalla de Molech. Ellos no usaban muchas armas, pues ellos eran el arma viviente. Lograban seguirle el ritmo a Horus, por lo que eran bastante poderosos. La semilla genética de los hijos de Horus era estable, pero tenía una tendencia muy extraña que hacía honor a su nombre de legión, pues se cree que su osmódula y biscopia estaban alteradas y hacían que la mayoría de los legionarios se parecieran a su primarca. El máximo ejemplo era Horus Aximan, llamado coloquialmente como el pequeño Horus, o como lo llamamos en estos lares, Horusito. De hecho, era tan arraigado que ya de antes, cuando se llamaban aún los lobos lunares, existían muchos hijos de Horus. Quizás de ahí el emperador sugirió llamarse así como legión. Cuando sucedió la herejía, muchos desarrollarían mutaciones que veían como la señal de aprobación de sus nuevas deidades y garantizaría que la legión estuviera perdida en cuanto a semillas se tratase. Los hijos de Horus, al encontrar a su primarca tan temprano en la Gran Cruzada, hizo que los pocos miembros terranos quedaran excluidos, pues desde ese entonces solo reclutarían en Cetonia. Los reclutas eran escogidos de adolescentes varones de las bandas criminales más poderosas y violentas. Posteriormente reclutarían de los mejores soldados que Cetonia enviaba al ejército imperial, y con todo el proceso de creación de marines se volvían astartes en toda regla. Es difícil saber cuál era la cultura de los reclutas cuando aún eran terranos. Cuando reclutaron de Cetonia cambiaron muy ligeramente. De hecho, lo más cercano a una cultura que tenían eran sus vínculos estrechos con las pandillas de las colmenas, que si lo comparamos al resto de legiones, no los hace ver muy bien en ese sentido. Es quizás por eso que desarrollarían una especie de complejo de superioridad pasivo, en la que tienen la necesidad de presumir que eran los mejores en todos los sentidos al resto, por lo que eran una legión en extremo competitiva, al punto que sus acciones hablaban por ellos mismos al lograr conquistar más mundos que cualquiera de sus hermanos en un tiempo mucho menor. Eso les dio un ego enorme que los hizo ser muy confiados en la herejía, pues tenían la creencia que podían derrotar al resto de legiones leales por sí solos. Pero todo eso cambió tras la derrota y muerte de Horus en el asedio de Terra y su posterior exilio. Un golpe tan demoledor que los volvió completamente vulnerables y catatónicos para el resto de legiones traidoras, que aprovecharían para atacarlos y darles sepultura. La 16ª legión, al ser la legión más grande e importante, debería tener personas igual de grandes e importantes, ¿no? Bueno, comencemos esta lista con Horus Lupercal, el hijo predilecto, el ojo de Terra, el rompedor de tiranos, el señor de la guerra y el architraidor en la historia imperial. Fue el primer hijo encontrado y el mimado del emperador. Gracias a su liderazgo y carisma sobrehumano, logró hacer de su legión con el récord de mayores victorias y más planetas en unirse al imperio, por lo que hacerlo el señor de la guerra era la mejor opción, ¿verdad? No exactamente. Si bien el emperador confiaba en él con toda su alma, en realidad no era tan así, pues el emperador jamás le dijo por qué se fue en primer lugar, lo que causó la serie de dudas que como consecuencia veríamos en todos sus acontecimientos. Sus dudas, su necesidad crónica de demostrar que era el mejor y desprecio a los humanos regulares hizo que fuera presa fácil para las maquinaciones de los dioses oscuros, y así comenzar la herejía. En un inicio sus intenciones eran buenas, pero como reza el dicho, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y vaya que se ganaría un pasaje de ida.
Al final moriría a manos del emperador, del que creíamos su alma sería obliterada, pero al parecer no fue así. Sería clonado por Fabius Bile y Abaddon lo mataría para su ascenso como señor de la guerra. Ezekiel Abaddon, primer capitán de la Legión y parte del Mourningval, era un pandillero setoniano cuando fue reclutado para la Legión. Estaría al lado de Horus en su totalidad desde la Gran Cruzada y herejía, teniendo una filosofía cratocrática en la que el más fuerte era quien tenía el derecho de decir qué era lo correcto y lo que no. Cuanto más tiempo pasaba en la herejía, más se desilusionaba de Horus, y peor aún, cuando adoraba abiertamente a los dioses oscuros. Se exiliaría al ojo del terror no solo del imperio, sino de la legión entera hasta su eventual regreso. Tarek Torgadon, capitán de la segunda compañía y al parecer uno de los astartes más joviales de la legión, al punto de ser el amigo del que puedes echar unas risas, pero en la guerra era alguien frío y directo. Era muy crítico en las decisiones que efectuaba Horus en la Legión. También es célebre por tener una discusión con Eidolon en la que prácticamente lo humilló frente al Señor de la Guerra. Me caes bien. Para su desgracia, él sería de los lealistas en la Legión en el momento de la atrocidad de Svan, y moriría en un duelo contra Aximan en la que su semilla sería extirpada y usada para crear la tormenta de la ruina que separaría al imperio en dos y crearía un demonio llamado como Tormageddon, y moriría en el asedio de Terra. Y Acton Cruz, capitán de la tercera compañía y llamado como el semi-escuchado, quizás el único hijo de Horus Terrano, al menos de crianza, pues era setoniano, y gracias a eso es que permaneció leal al emperador cuando inició la herejía. Escaparía junto con Garro en la Eisenstein y sería reclutado por los caballeros errantes. Moriría en la batalla de Molech en el espíritu vengativo por el mismo Horus, arrancándole los dos corazones. Astur Sejanus, capitán de la cuarta compañía y uno de los miembros más importantes de la legión debido a sus destrezas en combate, mentalidad y diplomacia, al punto que el propio Horus lo veía como una versión de su legión del propio Guilliman. Moriría en la campaña 63-19 por un caudillo que se hacía llamar emperador de la humanidad en la Gran Cruzada. Su importancia fue tal que quizás su muerte fuese el desencadenante de la caída de la legión. Tybalt Mar, 18º capitán de la legión del que tenía una relación casi de hermano gemelo con Beloran Moi. Cuando murió en Davin se volvería depresivo, entregándose a las logias guerreras y al caos obviamente. Él sería el mayor rival de Shadrach Meduson en su cruzada personal contra las legiones fracturadas. Al final lograrían matar a Meduson y luego moriría en el asedio de Terra en la lucha del muro saturnino por Garvien Loken, del que este se sorprendió de verlo con vida y su muerte sería con un volterazo en la boca. Severian, llamado como el Lobo, un marine espacial de las huestes cruzadas que se quedó en Terra como embajador de la legión. Cuando sucedió la herejía sería arrestado debido a sus sospechas, sería puesto en libertad gracias al último samurái Nagasena y será reclutado por Malcador para ser caballero errante. Se volvería uno de los 8 fundadores de los Caballeros Grises, cambiándose el nombre a Iapto. Moriría en algún punto en el futuro en el que Abaddon vería su muerte. Horus Aximan, llamado como el pequeño Horus, Horusito o Horusin, capitán de la quinta compañía y parte del Mourningval. Era un astarte bastante sensato en la legión y bastante leal al emperador hasta que sería corrompido por las logias guerreras. Mataría a Torgadon y vería cómo Abaddon supuestamente mataba a Loken, lo que le daría un sentimiento de culpa y un trastorno de estrés postraumático debido al hecho. Y Boucan le cortaría la cara y se lo colocaría de nuevo, pareciéndose aún más a Horus. Moriría en el asedio de Terra a manos de Garvien Loken, en la que tuvo una crisis nerviosa. Loken lo destriparía con su espada sierra. Garvien Loken, 10º capitán de la legión, miembro del Mourningval y el último lobo lunar, uno de los más sensatos de la legión, sirviendo hasta cierto grado como el contrapeso de Horus desde la muerte de Sejanus. Debido a eso sería traicionado y lideraría a sus hermanos en la atrocidad de Svan, donde Abaddon presuntamente lo mató. No fue así. Se volvería loco matando zombies llamándose a sí mismo como Cerberus. Nathaniel Garro lo rescataría y lo invitó a unirse a los caballeros errantes. En un inicio se negó y estuvo en Luna llenándose de autocompasión hasta que el espíritu de Torgadon lo sacó de su depresión. Se uniría a la organización luchando contra los traidores como un caballero errante y se encontraría con Horus, que este intentó hacer que Loken volviera a su lado y este se negó. Estaba destinado a convertirse en un caballero gris, pero también se negó porque quería resolver ciertos asuntos con su padre y hermanos. Él sería quien mataría a Tybalt Mar, Horusito y al demonio Tormageddon. Se quedaría en el espíritu vengativo junto al cadáver de Horus, donde esperó a sus hermanos y trató de convencerlo para que se rindieran a Guilliman, pues era el más propenso a darles armisticio. Sin embargo, cierto ser que ni humano podríamos decirle, le apuñaló por la espalda y mató. Y de su muerte nacería el demonio Samos, que como curiosidad es un demonio del quinto dios del caos,
el Rey Oscuro. Los hijos de Horus eran casi en su totalidad leales a su primarca, y los que no lo eran fueron prácticamente erradicados en la atrocidad de Isvam, por lo que desde la herejía y más allá, encontrar capítulos que tengan algo que ver con ellos se puede decir que es imposible. Sin embargo, existe un caso, los Lobos Sombríos, un capítulo de Astarte de cuyo progenitor son los Puños Imperiales. Se dicen que son lobos lunares más por cuestión de que el creador de ese capítulo oficial, Aaron Dembski Bowden, los hizo como un regalo a su esposa Katie, que es fan de los lobos lunares. Pero más allá de eso, no hay nada que nos digan que lo sean, hasta que supimos los acontecimientos del sitio de Setonia. Ahí los puños reclutaron del propio planeta, por lo que es plausible que existan hijos de Dorn con ADN setoniano o semilla de Horus. Digo, ya tenían fuerzas de 1000 hijos ahí, así que ¿por qué no? Los hijos de Horus son la 16ª legión, la legión más grande y poderosa de todas, con un sentido de orgullo individual y colectivo tal que fueron la causa de su caída en la herejía. La guerra civil más grande que ellos provocaron. Están bien conocidos por ser la única legión que oficialmente está disuelta, y los restos se repartirían en varias partidas de guerras, todas antagónicas las unas de las otras. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos. ¿Qué? ¿Piensan que falta algo? Algo muy importante de historia que parece que he olvidado o que deliberadamente he omitido. Está bien, veamos un poco más. Retornemos en las guerras de las legiones. Los hijos del emperador dieron un golpe mortal a los hijos de Horus y se robaron el cadáver de Horus y sus pertenencias. Un séquito de Justaerin encontrarán a un exiliado Abaddon junto al espíritu vengativo en el Ojo del Terror. Se le contó todo lo que pasó con el robo del cadáver y clonación, y comenzaría su plan de apoderarse de los restos de la legión en la batalla de Harmony. Lograría ganar a los hijos del emperador y mataría al clon de Horus. Es ahí que la legión de los hijos de Horus fue sepultada finalmente. Abaddon ahora tenía otro objetivo: unificar las legiones, sin importar sus alineaciones previas u orígenes. Todos aquellos que se unieran a su legión rechazarían sus antiguas heráldicas pintándose de negro. Ya no más falsos profetas, ni primarcas borrachos de poder. Desde ese día en adelante serían la Legión Negra. ¡Levántense!